Este año la franquicia de Godzilla cumplió 70 años desde su primera aparición, coincidiendo con el estreno de la quinta película del Monsterverse, el universo estadounidense del monstruo japonés, titulada Godzilla por Kong: The New Empire. Una película entretenida que lleva a estos titanes colosales a extremos físicos poco realistas, al punto de parecer un film infantil. Pero en realidad, para un verdadero fanático de los kaijus originarios de Japón, esta película es más que simples peleas entre monstruos. Es un homenaje a la cultura japonesa de la llamada Era Showa. Las eras de Japón son la forma tradicional de dividir el tiempo en unidades comúnmente entendidas en ese país, siendo una característica importante de la historia japonesa y una demostración de su cultura. Luego de la Showa vinieron la era Heisei y actualmente la era Reiwa. En cuanto a las películas de Godzilla entre la Heisei y la Reiwa, se le agregó una llamada la era Millennium, para diferenciar una línea temporal que no conectaba con las primeras de la era Heisei. En cuanto a la era Showa, esta duró desde 1926 hasta 1989, y Showa significa prosperidad ilustrada, o sea, una época de crecimiento y avances para Japón correspondientes al reinado del emperador Showa. Y como bien sabemos, el cine de monstruos o kaijus explotó a partir de 1954 con el lanzamiento de Godzilla, dando comienzo a la primera etapa de esta franquicia que duraría hasta 1975. Este monstruo no fue solo el inicio de una franquicia, sino un reflejo de las tensiones sociales y políticas de la época. En su primer film, Godzilla no era un héroe, sino una bestia destructiva que representaba los miedos nucleares tras la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que empezó como algo serio, con una crítica a la guerra y la destrucción, fue tomando otro giro a lo largo de los años. Con el tiempo, los films de Godzilla fueron cambiando su tono, transformándose en un personaje que no solo destruía, sino que empezaba a ser visto como un protector de la humanidad. Y esto tiene que ver con una visión que tenía Eiji Tsuburaya, un pionero en los efectos especiales que pensaba que la felicidad de los niños era fundamental. Para él no importaba si era Godzilla o Ultraman, el cine de monstruos podía ofrecerles un lugar seguro donde el miedo se transformaba en algo más positivo y accesible. Así es como poco a poco la era Showa de los kaijus se fue volviendo más amigable y las criaturas gigantescas pasaron de ser seres de destrucción a héroes que defendían a la gente. Esto no solo cambió el tono de Godzilla, sino que también ayudó a la creación de otros personajes que también simbolizaban la esperanza y la lucha contra el mal. Por ejemplo, a finales de la era Showa, la serie ya incluía elementos típicos del manga japonés, mezclando a Godzilla con civilizaciones fantásticas, invasiones alienígenas y otros monstruos. Ese legado, de alguna manera, está presente en las últimas películas del Monsterverse, sobre todo en la última. Godzilla por Kong: The New Empire se siente como un verdadero homenaje a las películas japonesas de Godzilla de la era Showa, especialmente por su tono más accesible y familiar. A lo largo del film notamos cómo la acción se hace más entretenida, con una dinámica donde los monstruos no solo destruyen, sino que también interactúan entre sí de manera más expresiva. Una de las características más marcadas de The New Empire es cómo los titanes se unen hacia objetivos en común, ya sea para conquistar de forma tiránica o para liberar a una especie oprimida. Esto nos hace recordar a los clásicos como Ghidorah el monstruo de tres cabezas de 1964 y Godzilla vs. Gigan de 1972, donde los monstruos, además de ser fuerzas de la naturaleza, desarrollaban personalidades propias. En esas películas, los monstruos no solo peleaban, sino que interactuaban de una forma que les daba una dimensión emocional y hacía que el público pudiera empatizar con ellos, tanto niños como adultos. En The New Empire, esa idea de darles una personalidad a los monstruos sigue presente, sobre todo en el vínculo entre Kong y Zuko, el pequeño gorila que lleva al rey de Skull Island hacia los dominios de Scar King para que pudiera liberar a su pueblo, con gestos que demuestran sus sentimientos y deseos durante las escenas, mucho más que en las películas anteriores. A su vez, vemos coaliciones entre monstruos como Scar King controlando a Shimo o Godzilla y Kong uniendo fuerzas con Mothra para poder vencerlos. Algo que ya existía en esas uniones entre Godzilla, Mothra y Rodan para poder vencer a King Ghidorah. Incluso aparece una civilización oculta en la Tierra Hueca, llamada los Iwi, adoradores de Mothra y Godzilla. Estos se asemejan mucho a la raza llamada los Citopianos, que aparecieron por primera vez en Godzilla vs. Megalon de 1973. Otro aspecto fundamental que emula a la era Showa es el tipo de peleas fantásticas que vemos. La gravedad parece desafiarse en varios momentos, con escenas que remiten directamente a esa época en la que los movimientos de los monstruos eran más acentuados, a veces hasta de forma surrealista. En The New Empire, los monstruos realizan movimientos de lucha que recuerdan a la estética de aquellas películas, como cuando Kong monta a Godzilla para chocar contra Scar King y Shimo. Estos enfoques también se reflejan en el tono familiar de la película. Al igual que en la era Showa, donde el cine de kaijus pasó a ser más accesible para los más chicos, The New Empire ofrece una trama simple que permite disfrutar de la película sin complicarse demasiado con giros complejos. Los monstruos, lejos de ser solo bestias destructivas, se convierten en personajes con los que es posible conectar, ya sea por su lucha, sus emociones o sus interacciones entre ellos.
The New Empire no solo rinde homenaje a esas películas clásicas de la era Showa, sino que también las revive en un contexto moderno, llevando sus mejores elementos a una nueva generación de fanáticos sin perder la esencia que las hizo tan queridas en su momento. Este tipo de franquicias, que llevan mucho tiempo vigentes, suelen reinventarse con el paso de los años, llegando a nuevos públicos que desconocen los orígenes que llevaron a que existan las películas que ven hoy en día. Por eso para mí siempre es importante volver a donde todo empezó y entender qué fue lo que enamoró a los espectadores en su momento, al punto de que 7 décadas más tarde, estas historias todavía sigan vigentes, no solo en la cultura de un país, sino en la del mundo entero. Si te gustó el análisis, no te olvides de dejar tu like, tu comentario, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Nos vemos la próxima.